Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie está preparado para ver a un hombre levantar la mano contra su propia madre, y mucho menos para presenciar quién fue el que la salvó. Sí, un caballo, pero no cualquier caballo. Esta historia no solo rompe el corazón, te confronta. ¿Y si los animales tienen más compasión que los humanos? ¿Y si Dios usa lo más inesperado para mostrarnos lo que es el verdadero amor? Lo que estás a punto de ver te va a sacudir el alma y te hará ver la vida con otros ojos. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la tuya. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas mañanas en las que el sol ni siquiera pide permiso para calentar, simplemente lo hace. En San Pascual del Valle, un pueblito escondido entre colinas y caminos de tierra agrietada, el canto de los gallos se mezclaba con el sonido de los machetes afilando en los talleres, y el aroma de tortillas recién hechas salía por las ventanas abiertas. Todo parecía en paz. Caminando con pasos cortos pero decididos, doña Magdalena Vega, una mujer de 78 años, avanzaba por la calle principal del pueblo. Su espalda estaba un poco encorvada, pero sus ojos seguían brillando como brasas, intensos, vivos. Su cabello, blanco como el algodón, estaba recogido en un chongo apretado. Llevaba una blusa bordada a mano, algo descolorida por el tiempo, y un rebozo azul que usaba no solo para cubrirse del sol, sino también para cargar un costal que parecía más pesado que ella misma. El costal iba lleno de verduras del tianguis que se instalaba cada miércoles en la esquina de la calle de los Álamos. Era parte de su rutina: levantarse antes de que saliera el sol, rezar su rosario, preparar café de olla y caminar hasta el mercado para comprar lo necesario. Esa mañana no fue distinta, hasta que sí lo fue. «Buenos días, doña Magda», le gritó Rosario, la panadera, desde la puerta de su negocio. «Dios te bendiga, hija», respondió ella con una sonrisa cálida y esa voz que ya traía el temblor del tiempo. «¿No quiere que le eche una mano con ese bulto?», preguntó Rosario, preocupada. «No, mi niña, si yo no cargo esto, luego mi cuerpo se entumece. El día que me siente, ya no me levanto», contestó entre risas, con esa fortaleza disfrazada de ternura que la caracterizaba. Cruzó la plaza del pueblo, donde unos niños jugaban con una pelota vieja, y siguió su camino hacia la parada del autobús. Sabía que en casa la esperaba Mauricio, su hijo. Y aunque su instinto de madre lo amaba con todo y sus errores, algo en el aire le había avisado desde temprano que ese día no sería como los demás. El viento cambió. De pronto ya no olía a tierra mojada, sino a tensión. Las nubes, aunque lejanas, comenzaron a moverse más rápido de lo normal, y los pájaros, esos que siempre cantaban en los árboles frente a la iglesia, guardaron silencio. Algo se avecinaba. Del otro lado del pueblo, en una casita de paredes despintadas, puertas flojas y un jardín que ya no era jardín sino maleza, Mauricio Vega despertaba con el ceño fruncido y los ojos cansados. Tenía 42 años, pero sus arrugas lo hacían parecer mayor. El cabello castaño lo llevaba alborotado, la barba sin recortar, y los ojos... Sus ojos verdes estaban apagados, como si la esperanza se le hubiera caído en algún punto del camino. Desde que lo habían despedido de la fábrica hacía casi un año, algo en él se rompió. Se volvió huraño, desconfiado. Dejó de buscar trabajo, dejó de sonreír, y lo peor, empezó a tratar mal a la única persona que nunca lo había abandonado, su madre. Se levantó con mal humor. Un ruido de tripas lo hizo recordar que no había comida en casa, y eso lo enfureció más. «¿Otra vez esta vieja no trajo nada?», murmuró mientras se ponía una camisa sucia y unos jeans desgastados. Al mirar por la ventana, vio la silueta de doña Magdalena acercándose por la calle de terracería. El costal que llevaba al hombro parecía a punto de tumbarla. «Vieja necia», murmuró entre dientes.
¿Cómo es posible que prefiera andar de burra en la calle que dejarme dormir en paz? Cerró la puerta de golpe y se fue hacia ella, caminando con pasos pesados, con esa ira ciega que lo nublaba desde hacía meses. A cada paso recordaba frustraciones pasadas, trabajos que no salieron, amigos que se fueron, sueños rotos, pero en lugar de hacerse responsable, buscaba a quién culpar, y siempre, de alguna forma, terminaba culpando a su madre. Doña Magdalena, al verlo venir, intentó sonreír. Mauricio, mi hijo, traje calabacitas, papas y un poquito de carne. Hoy te preparo lo que te gusta. Pero él ni siquiera la escuchó. Solo le arrancó el costal de las manos con brusquedad, haciendo que ella casi perdiera el equilibrio. ¿Tú crees que con esto se arregla todo? ¿Eh? Estoy harto. Un par de vecinos detuvieron su paso. Rosario, desde la panadería, frunció el ceño. Nadie quería intervenir. Todavía. Era como si no creyeran que eso realmente estuviera pasando. Mauricio alzó la voz y con ella también la violencia. Doña Magdalena retrocedió un paso, no por miedo, sino por tristeza. Lo miró a los ojos y aunque no dijo nada, su rostro hablaba. ¿En qué te has convertido, hijo? El día seguía siendo claro, el cielo azul, el sol intenso, pero en ese rincón de la calle se sentía como si una sombra enorme hubiera caído sobre ellos. El ambiente cambió. El murmullo del pueblo desapareció. Todos sabían que algo estaba a punto de pasar. Nadie sabía que Dios ya había enviado ayuda y que venía a galope. El reloj de la iglesia marcaba las 10:20 de la mañana. El campanario no sonó, pero el eco del viento sacudía las ramas secas de los mezquites como si el pueblo entero contuviera la respiración. Mientras doña Magdalena intentaba recoger el costal que su hijo había tirado al suelo, Mauricio se giró hacia ella con los puños apretados. Nadie entendía cómo un hijo podía mirar con tanto rencor a su propia madre, pero si supieran lo que él llevaba dentro, tal vez entenderían que ese no era un simple enojo, era una herida abierta, pudriéndose desde hace años. Mauricio Vega había sido un joven alegre, trabajador. De adolescente ayudaba en el rancho de don Abelardo, domando potrillos y limpiando los corrales. Tenía un don con los animales. El viejo siempre decía, ese muchacho tiene algo en el alma que los caballos entienden. Pero el tiempo, como suele hacer, le fue robando cosas. Primero, le robó a su padre, quien falleció de un infarto mientras cargaba sacos de grano. Luego, la vida le arrebató oportunidades y el resentimiento fue creciendo como maleza sin control. Después de perder su empleo como soldador en la ciudad de Saltillo, Mauricio volvió a San Pascual del Valle con una maleta vacía y un corazón aún más vacío. El plan era quedarse unas semanas con su madre, pero esas semanas se convirtieron en meses y luego en años, y cada año lo fue marchitando más. El orgullo herido, la impotencia, la sensación de fracaso, todo eso se convirtió en rabia. Y la rabia, cuando no se llora ni se cura, se convierte en veneno, un veneno que hoy estaba a punto de explotar. «Tú no entiendes nada», gritó Mauricio, su voz quebrándose. «Me tienes aquí como un inútil, como un perro sin rumbo, siempre fingiendo que todo está bien». Doña Magdalena levantó la mirada. Su rostro, cubierto de sudor y polvo, seguía firme. «Yo no finjo, hijo. Yo solo espero. Espero que regreses a ser quien eras antes. Ese ya no existe. Lo mataron todos. Y tú lo dejaste morir». El grito retumbó en las paredes de las casas cercanas. Algunas cortinas se movieron. Otros vecinos salieron a la banqueta, preocupados, en silencio. Rosario seguía en la puerta de la panadería, con las manos en el pecho. Nadie se atrevía a acercarse. Mauricio, con los ojos rojos de tanto apretar la rabia, comenzó a caminar en círculos, como un león enjaulado, como si buscara una salida para no enfrentar lo que estaba sintiendo. Se quitó la gorra y la aventó al suelo. Su cuerpo entero temblaba. Sus labios murmuraban cosas que nadie entendía. Pero algo sí era claro. Dentro de él
había una tormenta. De repente, pateó el costal que su madre había traído con tanto esfuerzo. Las calabacitas rodaron por la tierra. Una papa golpeó la llanta de una bicicleta abandonada. «¡Todo esto es basura!», espetó, y luego, como si algo se quebrara dentro de él, levantó un pedazo de madera que estaba a un lado de un poste. Doña Magdalena no gritó, no se movió, solo lo miró. Esa mirada, una mezcla de tristeza, decepción y ternura. Porque aunque él estaba al borde de hacer algo imperdonable, ella todavía veía en su rostro al niño que una vez cuidó con tanto amor. «Mauricio, por favor», dijo bajito, con la voz entrecortada, «no cargues con más oscuridad de la que ya traes encima». Pero Mauricio ya no escuchaba. Su respiración era rápida, sus manos temblaban y el pedazo de madera en su mano parecía más un símbolo de su frustración que un arma real. Caminó hacia ella con pasos lentos, como si cada paso fuera empujado por años de dolor, por palabras no dichas, por lágrimas contenidas. «¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que nunca me escuchaste. Siempre te aferraste a rezar, a fingir que Dios lo arreglaría todo. Pero yo necesitaba otra cosa, necesitaba que me vieras, que me entendieras. Yo siempre te vi, hijo», susurró ella, «hasta cuando te escondías de ti mismo». Mauricio detuvo el paso. Por un instante, bajó la mirada. Sus labios temblaron. Parecía que iba a soltar el palo, que iba a rendirse al llanto que le oprimía el pecho desde hacía años. Pero entonces, como si una fuerza más fuerte que él tomara el control, alzó el brazo con el palo en alto. La escena parecía suspendida en el tiempo. Un perro ladró a lo lejos. Un niño dejó caer su paleta, y justo cuando el pueblo entero pensó que presenciaría una tragedia, algo inesperado sucedió. El silencio fue roto por un estruendo poderoso, un relincho que vino del otro lado de la calle. No era común escuchar caballos en esa zona a esa hora. Todos giraron la cabeza. Una nube de polvo se levantaba en la entrada de la calle Juárez, y allí, entre el polvo, apareció una figura majestuosa. Era un caballo, un alazán de color canela intenso, con una crin larga que danzaba con el viento. Su cuerpo musculoso brillaba bajo el sol, pero más que su aspecto físico, lo que más impactaba era su mirada, una mirada profunda, firme, casi humana. Y lo más impresionante, corría con dirección exacta hacia donde estaba Mauricio, como si supiera, como si alguien desde arriba lo hubiera enviado. Los vecinos se quedaron paralizados. Nadie entendía qué estaba pasando. Rosario dejó caer la charola de pan que sostenía. El caballo se acercaba con velocidad, pero con elegancia, sin violencia, como si llevara consigo una misión divina. Mauricio, al escuchar los cascos, se giró con confusión. Y por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo, no del caballo, sino de sí mismo, de lo que casi había hecho, de lo que estaba a punto de romper para siempre. Y ahí, justo antes de bajar el palo sobre su madre, el caballo llegó. Pero eso se contará en el siguiente capítulo, porque lo que hizo ese animal cambiaría para siempre la historia de San Pascual del Valle. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Era como si el pueblo entero se hubiera congelado en ese instante. Mauricio tenía el brazo alzado, el pedazo de madera en la mano y la sombra de su figura proyectada sobre el rostro arrugado y cansado de su madre. Doña Magdalena, inmóvil, no apartó la vista. No había miedo en sus ojos, no en el sentido común de la palabra. Lo que había era dolor, dolor de madre, dolor que no se grita ni se escapa, se traga y se guarda, como quien se guarda el último aliento. El sol caía a plomo sobre la calle de los Álamos. Las piedras del empedrado ardían como brasas bajo los pies. Algunos vecinos se asomaban entre las rendijas de las puertas. Otros se tapaban la boca sin creer lo que estaban viendo. Rosario, la panadera, apenas respiraba. Don Fausto, el herrero, dejó caer su martillo sin darse cuenta.
La escena era tan real que parecía mentira. Mauricio, ese hombre que una vez fue niño de trenzas despeinadas, que corría por esas mismas calles jugando con un balón de trapo, ahora estaba frente a su madre, con los ojos vacíos de amor, lleno de enojo, de cansancio, de frustración. No veía a la mujer que le curó las rodillas raspadas, que le enseñó a rezar antes de dormir, que vendió sus aretes para comprarle su primer par de zapatos escolares. No. En ese instante, Mauricio no veía nada, solo escuchaba el zumbido en su cabeza. El mismo que le gritaba que la vida había sido injusta y que alguien tenía que pagar por eso. Y entonces pasó lo impensable. El brazo bajó, con fuerza, con rabia, con desesperación. El madero descendió como un rayo, directo hacia su madre. Pero justo antes de que el golpe alcanzara su destino, una figura se atravesó entre ambos. Un relincho poderoso rompió el silencio y en una fracción de segundo el cuerpo del caballo impactó lateralmente contra Mauricio, empujándolo con fuerza hacia el suelo. El madero voló por los aires y cayó a varios metros, rebotando entre las piedras. El impacto no fue violento al punto de herirlo gravemente, pero sí lo suficiente para tumbarlo y hacerlo rodar unos metros sobre el polvo seco. Mauricio quedó en el suelo, aturdido, con el rostro lleno de tierra y los ojos desorbitados. Tardó varios segundos en entender lo que había pasado. Frente a doña Magdalena, firme como una estatua sagrada, estaba el caballo. Era un animal impresionante, alto, musculoso, de pelaje alazán brillante como el cobre al sol. Su crin caía larga, como un río de fuego, y sus ojos eran de otro mundo. Eran oscuros, profundos, con una expresión que no era de miedo ni de agresividad, sino de juicio, de sabiduría, como si supiera exactamente lo que estaba defendiendo. El caballo se quedó ahí, parado entre madre e hijo como un guardián. Su respiración era intensa, pero no se movía. Sus orejas estaban erguidas, atentas. Todo en él parecía decir: a ella no la tocas. Doña Magdalena cayó de rodillas, no por debilidad, sino por pura emoción. Su mano temblorosa se llevó al pecho mientras miraba al animal. Dios, Dios mío, susurró con la voz quebrada por el asombro. Eres tú, Señor. Mauricio seguía en el suelo, intentando reincorporarse. Escupió polvo, se sacudió la camisa, y al levantar la vista lo vio. El caballo lo miraba fijamente, no parpadeaba, no se movía, solo lo miraba. Y en esa mirada, Mauricio sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza, no miedo, no culpa, vergüenza, vergüenza de sí mismo, vergüenza de en quién se había convertido. El caballo no tenía que decir nada, no hacía falta. Ese relincho, ese movimiento, ese instante, lo habían dicho todo. ¿Qué es esto?, murmuró Mauricio pasándose una mano por la cara. ¿Qué clase de animal? El animal no se inmutó. Unos pasos más allá, los vecinos empezaron a acercarse lentamente. Rosario fue la primera. Caminó hasta donde estaba doña Magdalena y se arrodilló junto a ella. ¿Está bien, doña Magda? ¿Se lastimó? Estoy viva, mi niña. Y este animal, este caballo, me salvó. La noticia se esparció como fuego en zacate seco. En minutos, más personas salieron de sus casas. Algunos grababan con sus celulares, otros lloraban. El pueblo entero fue testigo de un acto que para muchos no tenía explicación lógica. Un animal, salido de quién sabe dónde, había intervenido en el momento justo, sin dueño a la vista, sin riendas, sin montura, solo él, como si hubiese sido enviado por alguien mucho más grande. Mauricio se puso de pie, con dificultad. Se tambaleaba, su camiseta estaba rota, el codo sangraba un poco. Pero lo que más le dolía no era eso, era el corazón. Porque cuando miró a su madre, vio la herida más profunda, la de la decepción. Ella no decía nada, pero su silencio gritaba. El caballo seguía ahí, firme, como si esperara algo. Mauricio dio un paso hacia ellos, pero el caballo movió una de sus patas, apenas un gesto,
y fue suficiente para que él se detuviera. Entonces pasó algo aún más extraño. El caballo bajó lentamente la cabeza hasta quedar a la altura de doña Magdalena. Con delicadeza, rozó su hocico contra el hombro de ella. Y en ese contacto hubo paz. Doña Magdalena soltó un llanto contenido, un llanto antiguo, como si todo lo que había guardado por años saliera en ese momento. Gracias, gracias, criatura de Dios, dijo, abrazando el cuello del animal. El caballo cerró los ojos, y el pueblo entero, en silencio absoluto, presenció ese acto de amor puro, un amor que venía de lo alto, que no necesitaba explicaciones. Rosario se limpió las lágrimas. Don Fausto se quitó el sombrero. Una niña se acercó con una flor en la mano y la puso a los pies del caballo. Mauricio, derrotado, se dejó caer de rodillas, no por el empujón, no por el dolor físico, sino porque en ese momento, por fin, entendió. Pero eso apenas era el principio de su verdadera transformación, porque lo que vendría después lo cambiaría todo para siempre. Era como si el tiempo hubiera quedado suspendido en ese rincón de San Pascual del Valle. El aire tenía otro peso. El calor de la mañana ya no se sentía igual. Era como si una fuerza invisible hubiera descendido sobre la tierra, trayendo con ella algo que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. Doña Magdalena seguía de rodillas, con los brazos alrededor del cuello del caballo alazán. Él permanecía quieto, como una estatua viva, dejando que aquella mujer lo abrazara con ternura, como si fueran viejos conocidos reencontrándose después de muchas vidas. No se escuchaban más que los sollozos suaves de ella y el sonido rítmico de la respiración del animal, profunda y serena. La gente se había acercado ya. Rosario estaba al lado, con los ojos vermelhos, sem entender si aquello era real. Don Fausto, que había sido charro en su juventud, murmuró baixinho: «Ese caballo, no lo conozco, nunca lo he visto por aquí». Y no era cualquier caballo, no era uno de los de carga que suelen verse en los ranchos, ni un potro salvaje de paso, era majestuoso. Su lomo alto y fuerte, sus patas firmes, el pelaje alazán con destellos dorados al sol, pero lo que más impactaba era su mirada, profunda, tranquila, como si hablara, como si llevara dentro de sí algo más que instinto, algo divino. Mauricio, aún de rodillas en el polvo, lo miraba como si viera un fantasma. Estaba pálido, con el rostro sudado y sucio, y una mezcla de miedo, vergüenza y asombro en los ojos. Él no creía en milagros, o al menos no hasta ese día. «¿De dónde salió?», preguntó alguien entre la multitud. «Nadie lo sabe, solo apareció», dijo Rosario como a voz embargada. Un niño pequeño con sombrero y camiseta rota se atrevió a dar un paso al frente. Caminó despacito hasta quedar frente al caballo. «¿Cómo te llamas, amigo?», le dijo con inocencia. El caballo volvió la cabeza lentamente y lo miró. Y aunque no habló, algo en su gesto fue tan claro, tan lleno de alma, que varios sintieron escalofríos. Era como si ese animal entendiera todo lo que estaba ocurriendo, como si llevara dentro de sí la conciencia de lo que había evitado. Doña Magdalena levantó la vista hacia el cielo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una gratitud profunda. «Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes cuándo llegar». Una señora mayor, vecina de toda la vida, se persignó varias veces. «Esto no es normal», dijo en voz baja. «Ese caballo vino con un propósito, vino mandado por Dios». Y es que todos sabían que, de no haber sido por él, esa historia habría terminado en tragedia. Mientras tanto, el sacerdote del pueblo, el padre Tomás, llegó corriendo desde la iglesia. Al ver la escena, se detuvo en seco. «¡Santo Dios! ¿Qué ha pasado aquí?». Rosario se acercó a él. Le explicó lo ocurrido con detalle. El rostro del padre Tomás, que solía ser sereno, se tornó solemne. Se acercó lentamente hasta el caballo y doña Magdalena. «Hermana, ¿está bien?».
Ella asintió, acariciando aún al caballo que seguía firme, como si supiera que no podía irse todavía. Estoy viva gracias a este ser. No sé de dónde vino, no sé por qué llegó, pero lo hizo, justo a tiempo. El sacerdote se arrodilló junto a ella. Entonces, demos gracias, porque si esto no es un milagro, no sé qué lo sería. El pueblo entero guardó silencio. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente miraban al cielo. El calor seguía ahí, pero era distinto. Se sentía menos sofocante, como si algo se hubiese liberado en el ambiente, como si una nube de oscuridad se hubiese roto en 1000 pedazos. Y entonces, sin previo aviso, el caballo dio un paso atrás. Miró a su alrededor con calma, como asegurándose de que todo estaba bien. Y después se giró lentamente. Nadie supo a dónde iría. No llevaba marcas, ni cuerda, ni dueño. No había carroza ni rancho cercano de donde pudiera haber escapado. Solo estaba ahí, como un ángel de carne y hueso. Un ángel con cascos firmes, crin larga y ojos que veían más allá de lo visible. Mauricio intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. El padre Tomás fue hacia él y le tendió la mano. «Muchacho, Dios aún no ha terminado contigo». Mauricio no respondió, solo bajó la cabeza. No podía sostenerle la mirada a nadie. La vergüenza era como una piedra que lo aplastaba por dentro. Su respiración era temblorosa, y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de llorar, de gritar, de vaciar todo lo que llevaba cargando en el alma. El padre no insistió, le puso una mano en el hombro y le dijo: «No es tarde para cambiar». Y mientras todos miraban al caballo alejarse al paso, dejando huellas claras en la tierra seca, el pueblo entero entendió que ese día Dios no había hablado con truenos ni con relámpagos. Había hablado con un relincho, uno que vino del cielo, uno que cambió todo, uno que salvó una vida y quizás 2. Y lo que aún no sabían es que ese caballo no desaparecería. Su presencia seguiría marcando el rumbo de sus corazones por mucho tiempo más, porque hay cosas que no se olvidan, y esta fue una de ellas. El sol seguía alto, pero la luz ya no era la misma. No era solo cuestión de hora, era el ambiente. Algo había cambiado en San Pascual del Valle. Esa mañana el aire se sentía distinto. No era más ese calor seco y agobiante de los días comunes. Ahora tenía un aroma a tierra nueva, a renacer. Como si el mismo cielo hubiese bajado un poco, tan solo para tocar con ternura a los que presenciaban lo imposible. El caballo seguía allí, no se movía, firme, en medio de la calle polvorienta, con el cuerpo erguido como si supiera que tenía una misión sagrada. Era grande, con músculos marcados, pecho ancho y una elegancia que cortaba el aliento. Su pelaje alazán brillaba como cobre fundido bajo el sol, y su crin ondeaba al viento con la suavidad de una bandera de paz. No necesitaba hablar. Su sola presencia era un mensaje, y cada persona que lo miraba sentía lo mismo: respeto. Doña Magdalena se había puesto lentamente de pie, con ayuda de Rosario y del padre Tomás. Sus manos seguían temblando, pero su mirada estaba firme. En sus ojos no había miedo, había algo más profundo, una mezcla de reverencia y amor. Observaba al caballo como quien contempla un milagro, no con duda, sino con gratitud. «No se va», dijo Rosario en voz baja. «No se va», y era cierto. El caballo no mostraba señales de querer alejarse. No se asustó con la gente, ni con los murmullos, ni con los teléfonos grabando. Solo movía sus orejas lentamente, atento a todo, pero sin ansiedad, como si conociera cada rincón de ese pueblo, como si, de alguna forma, ya hubiera estado ahí antes. Mauricio, todavía en el suelo, alzó la vista y lo observó con una mezcla de confusión y asombro. Nunca en su vida había sentido una presencia así, ni siquiera en los momentos más íntimos de oración. Aquello no era un simple animal, era otra cosa, algo que venía de un lugar donde la lógica no alcanza. El caballo lo miró, directo, sin parpadear,
Y Mauricio bajó la mirada. No pudo sostenerla, no porque sintiera peligro, sino porque en esos ojos se vio a sí mismo. Se vio como era, y no le gustó lo que vio. «¿Cómo puede mirarme así?», murmuró, «como si supiera quién soy». Don Fausto, que se había acercado con pasos lentos, se detuvo junto a él. «Porque lo sabe, muchacho. Estos animales sienten lo que llevamos por dentro». En ese momento algo curioso ocurrió. El caballo se movió. Lentamente dio 2 pasos hacia adelante. No fue una amenaza, no fue un avance brusco, fue suave, preciso, como si respondiera a un llamado silencioso. Rosario y los demás se hicieron a un lado. Nadie quería interrumpir lo que estaba ocurriendo. Era como si el animal supiera exactamente dónde debía estar y con quién. Se detuvo frente a doña Magdalena. Y entonces, con una ternura que nadie esperaba en una criatura tan imponente, bajó la cabeza y la rozó con su hocico. La señora cerró los ojos, sus labios temblaron, y después, con los dedos arrugados, le acarició el rostro. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias, mi niño, como si no fuera un caballo, sino un hijo que la vida le había devuelto en otra forma. Un alma vieja con un corazón que aún sabía amar. Los vecinos contenían el aliento. Nadie se atrevía a hablar fuerte. Era como estar dentro de una iglesia a cielo abierto. Cada gesto del caballo era un sermón, cada respiro suyo, una oración. Y ahí, en ese instante sagrado, ocurrió lo inesperado. Mauricio, el hombre roto, el hijo que estuvo a punto de cometer un acto imperdonable, se puso de pie, tembloroso, desorientado, pero de pie. Caminó lentamente hacia su madre. Todos lo miraban, algunos con recelo, otros con compasión. Rosario se tensó. El padre Tomás lo observaba con atención. Pero el caballo no se movió. No reaccionó con miedo, solo se quedó ahí, esperando. Mauricio llegó frente a doña Magdalena. Se detuvo a 1 metro de ella. Sus labios intentaron formar palabras, pero no salía ninguna, solo lágrimas. «Mamá», dijo al fin con la voz rasposa, «yo no sé qué decir, no tengo perdón». Doña Magdalena lo miró largo rato. Luego respiró hondo, como quien recoge fuerzas del alma. «El perdón no se pide, hijo, el perdón se honra». Mauricio bajó la cabeza. Y fue entonces que ocurrió lo más humano de todo. Se arrodilló ante su madre y también, sin saber por qué, ante el caballo. El animal bajó levemente la cabeza, como reconociendo ese gesto. Fue un momento que nadie olvidaría. Un hombre roto pidiendo redención, una madre que nunca dejó de amar, y un caballo que parecía enviado desde el cielo, no solo para salvar una vida, sino para restaurar lo que se creía perdido. Ese día, San Pascual del Valle vio lo que muchos no creen, que hay ángeles sin alas y que a veces caminan sobre 4 patas, con cascos que pisan fuerte y ojos que sanan con solo mirar. Pero lo que nadie sabía aún es que ese guardián no se iría tan pronto. No, tenía un propósito, una misión más profunda que nadie sospechaba. Y en el corazón de todos empezó a crecer una certeza. Ese caballo no apareció por casualidad, apareció porque alguien allá arriba lo envió para cuidar, para enseñar, para quedarse. El caballo seguía ahí, firme, como una cruz plantada en medio de la calle. El sol se filtraba entre las ramas de los mezquites que bordeaban la plaza central de San Pascual del Valle, pero ahora no quemaba, no dolía. Esa luz suave y dorada envolvía a todos como un manto de consuelo, como si Dios estuviera acariciando con su propia mano cada rincón del pueblo, cada herida, cada alma presente. El polvo en el aire comenzaba a asentarse, pero el silencio, ese no se iba. No era un silencio vacío, no, era un silencio denso que pesaba en los hombros, un silencio que hablaba, que gritaba lo que nadie se atrevía a decir. Era como si el pueblo entero estuviera digiriendo lo que acababa de presenciar, sin encontrar aún las palabras correctas. Mauricio seguía de rodillas frente a su madre. Sus ojos estaban rojos,
no por el polvo, sino por todo lo que cargaba por dentro. El caballo lo miraba con una expresión que no tenía ni juicio ni rabia. Era más bien una mirada firme, como la de un padre que ha visto demasiado y guarda silencio, no por indiferencia, sino por sabiduría. Doña Magdalena, con sus manos arrugadas, acariciaba el cuello del caballo mientras respiraba profundamente. El temblor en su cuerpo poco a poco se disipaba, su dignidad intacta, su alma cansada pero viva. En su rostro no había rencor, solo una tristeza suave, de esas que no se curan con el tiempo, pero que se aceptan con fe. ¿Está bien, doña Magda?, preguntó Rosario con voz bajita, como si hablar muy fuerte fuera a romper la magia del momento. Ella asintió sin dejar de mirar a su hijo. Hizo una pausa tragando saliva. Estoy viva, gracias a él, y con la mirada señaló al caballo. Mauricio sintió que le faltaba el aire, no por el calor, sino por la vergüenza. Las palabras de su madre no eran acusatorias, eran un espejo, uno que le devolvía la imagen de quién había sido y de todo lo que estaba a punto de perder. El padre Tomás se acercó y puso una mano en el hombro de Mauricio. No dijo nada, solo se quedó allí, presente. El mensaje era claro. A veces, acompañar en silencio es más poderoso que 1000 sermones. Desde las esquinas, los vecinos comenzaban a acercarse un poco más. Nadie llevaba prisa. Nadie se atrevía a interrumpir ese instante. Todos sabían, en el fondo, que estaban siendo testigos de algo que cambiaría la historia del pueblo para siempre. ¿Y el caballo?, preguntó una voz infantil, rompiendo el silencio por un segundo. ¿De dónde vino? Nadie supo qué responder. El padre Tomás miró al animal con los ojos entrecerrados, como buscando algo en su esencia. No lo sé, hijo, pero cuando el cielo manda, no hace falta entender, solo agradecer. Entonces, una joven, Marta, la hija del carpintero, dio un paso al frente. Tenía apenas 20 años, pero su mirada era profunda. Se acercó con cautela, observando al caballo, a Mauricio, a doña Magdalena. «Perdón, doña», dijo con respeto. «¿Quiere que llamemos a la policía? ¿Que se lo lleven?» Todos se tensaron. Mauricio bajó aún más la cabeza, no por miedo a ser arrestado, sino porque la frase lo enfrentó con la consecuencia más dura. Había cruzado un límite, y lo sabía, pero lo que nadie esperaba fue la respuesta de Magdalena. Ella levantó lentamente la vista, con esa calma que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y que, aún así, siguen creyendo en el bien. «No, hija», dijo con firmeza. «No quiero que lo lleven, quiero que lo ayuden». Rosario parpadeó, sorprendida. «¿Cómo dice? Mi hijo está perdido, sí», continuó Magdalena. «Pero no es un delincuente, está enfermo del alma, y si no lo ayudamos ahora, entonces sí lo perderemos para siempre». El silencio volvió, pero esta vez fue distinto. Fue un silencio de conciencia, de reflexión. Todos sabían que Magdalena tenía razón, que lo más fácil sería castigar, pero lo más necesario era sanar. Mauricio alzó la vista por primera vez desde que se arrodilló. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron los de su madre. «¿Por qué? ¿Por qué me defiendes? Después de todo lo que te hice, después de lo que estuve a punto de hacer». Magdalena se acercó, no con prisa, sino con firmeza. Y cuando estuvo frente a él, extendió la mano y la posó sobre su mejilla. «Porque eres mi hijo, porque te amo y porque si no te perdono yo, ¿quién lo hará?». Esa frase quebró algo dentro de Mauricio. Un sollozo escapó de su pecho como una ola que llevaba años contenida. Lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. Lloró por lo que había hecho, por lo que había perdido, por todo lo que no supo decir a tiempo. El pueblo entero lo vio y nadie lo juzgó. El caballo, como entendiendo que ya no hacía falta su vigilancia tan estricta, dio un par de pasos hacia atrás. Luego giró la cabeza y observó a los vecinos. No con miedo, con respeto, como diciendo, ya está en sus manos. «¿Y el caballo?», volvió a preguntar alguien. «¿Qué hacemos con él?».
Doña Magdalena se giró, sonrió entre lágrimas y dijo: «Que se quede. Si él quiere, que se quede con nosotros». Y ahí quedó, el guardián de 4 patas, el milagro que gritó justicia sin decir una sola palabra, el animal que, con solo aparecer, puso al pueblo entero frente a un espejo. Porque en ese día no se trataba solo de un hombre que casi cruzó la línea, se trataba de todos nosotros, de lo que callamos, de lo que dejamos pasar y de lo que a veces un silencio puede gritar cuando el corazón ya no sabe cómo hablar. El sol ya no caía tan fuerte. Las sombras comenzaban a estirarse sobre la calle de los Álamos, como si el día estuviera bajando la voz después de todo lo vivido. Pero el pueblo seguía ahí, de pie, mirando, sintiendo, procesando. La gente no se había ido, nadie tenía prisa. Nadie quería apartarse de aquella escena que parecía sacada de una historia escrita por la misma mano de Dios. Doña Magdalena seguía al lado del caballo, con su rebozo ya polvoso y las mejillas húmedas. Rosario no se movía de su lado. Mauricio, arrodillado, ya no lloraba fuerte, pero sus ojos seguían rojos, como si cada parpadeo soltara un poco más de esa culpa que se le había enraizado en el alma. Fue entonces cuando se escucharon las sirenas, bajitas al principio, como un murmullo lejano, y luego, más cerca, las luces intermitentes se reflejaban en los vidrios de las casas. Un oficial del pueblo, seguido por una patrulla estatal, se detuvo en la esquina. Las puertas se abrieron y descendieron 3 policías, uno de ellos el comandante Ernesto Ayala, un hombre de casi 50 años, con bigote espeso, camisa sudada y un aire de quien ha visto demasiado, pero no ha dejado de sentir. La multitud se abrió, no por miedo, sino por respeto. Todos sabían que la ley debía presentarse. Era lo correcto, lo esperaban. Ernesto caminó con paso firme, mirando a todos, pero sin decir nada aún. Cuando sus ojos se posaron en Mauricio, quien aún seguía en el suelo, frunció el ceño con tristeza. Lo conocía. Habían sido compañeros en la secundaria. No eran amigos, pero sí compartieron risas en los partidos de fútbol, chismes en la papelería y hasta algunas travesuras en las fiestas del pueblo. «Mauricio Vega», dijo al fin con voz pausada. «¿Qué hiciste?» Mauricio levantó la cabeza. No trató de justificarse. No intentó inventar una historia. Solo bajó la mirada y respiró hondo. «Lo que nunca debí», susurró. El comandante se acercó un poco más. «¿Alguien necesita atención médica?» «Yo estoy bien», dijo doña Magdalena con voz suave pero segura. «Solo un poco adolorida, pero viva». El oficial giró su mirada hacia ella y luego al caballo. «¿Y él?» Todos guardaron silencio. Parecía una pregunta absurda, pero no lo era. El caballo no tenía dueño, ni nombre, ni origen conocido, pero ya nadie lo veía como un simple animal. Era parte de lo que había ocurrido. Era testigo y salvador al mismo tiempo. «Él me salvó la vida, comandante», dijo Magdalena, acariciando la crin del animal. «Y si Dios lo trajo, no fue por accidente». Ernesto asintió. No entendía del todo, pero tampoco lo necesitaba. A veces, el alma capta lo que la mente no logra explicar. Entonces, uno de los agentes se acercó con las esposas en la mano. «¿Procedemos con la detención?» El silencio volvió, como cuchillo en el pecho. Rosario bajó la mirada. El padre Tomás se cruzó de brazos. Varios vecinos murmullaban entre sí. Mauricio se levantó lentamente. Su camiseta seguía rasgada, su rostro marcado por el polvo y la vergüenza. «No me resistan», dijo con voz quebrada. «Me lo merezco». El policía hizo ademán de acercarse, pero antes de que pudiera tocarlo, doña Magdalena dio un paso al frente y alzó la voz, firme, con la fuerza de una madre que no clama por justicia, sino por compasión. «¡Esperen!». Todos se giraron hacia ella. «No quiero que se lo lleven», dijo Clara sin titubear. «Quiero que lo escuchen, que lo ayuden. No quiero que acabe encerrado en una celda donde lo único que crecerá será su odio». «Doña Magdalena», intervino el comandante, «lo que usted está haciendo es muy noble.
pero él atentó contra su vida. El pueblo entero lo vio. Esto puede ir a proceso judicial. Ella respiró profundo, como si recogiera cada palabra desde lo más profundo del alma. Sí, lo sé, y no lo estoy excusando. Pero mi hijo no es malo. Está herido, perdió el rumbo. Yo lo vi nacer, lo vi crecer, y también lo vi apagarse. No necesito que lo castiguen, necesito que alguien lo ayude a encontrar su camino de vuelta. Mauricio comenzó a llorar de nuevo, ya no de rabia ni de dolor. Lloraba porque su madre, después de todo, seguía siendo su hogar. «Si me llevan», dijo él con la voz hecha pedazos, «no me opongo, pero si me dan una segunda oportunidad, juro que voy a cambiar». Ernesto se quedó callado. Observaba todo. Sentía el peso del deber, sí, pero también el de la humanidad. Miró a sus compañeros, luego al padre Tomás, quien solo asintió con la cabeza. Después miró al caballo, que seguía ahí, testigo silencioso, como si también esperara la respuesta. «Está bien», dijo finalmente. «No vamos a llevarte hoy, Mauricio, pero vas a empezar un proceso, uno serio, nada de palabras bonitas. Tendrás que acudir con ayuda psicológica, con trabajo comunitario. Y si en algún momento fallas, ahí sí, no habrá vuelta atrás». Mauricio asintió con los ojos húmedos. «Gracias, comandante. Gracias, mamá». Doña Magdalena se acercó a él y lo abrazó, no como quien perdona de manera automática, sino como quien, sabiendo todo lo que duele, aún elige amar. Los vecinos aplaudieron. Fue un aplauso leve, tímido al principio, pero fue creciendo, sincero, porque todos sabían que acababan de presenciar algo raro, un acto de justicia con alma, una decisión que en lugar de dividir, unía, que en lugar de castigar, sanaba. El comandante Ayala dio la orden de retirarse. Los policías subieron a la patrulla, no sin antes mirar una última vez al caballo, ese ser misterioso que sin decir palabra había cambiado el curso de todo. Cuando el polvo de la camioneta se disipó, el silencio se instaló de nuevo. Pero esta vez era un silencio bueno, uno que dejaba espacio para respirar, para pensar, un silencio de paz. Rosario se acercó a doña Magdalena. ¿De verdad confía en que él va a cambiar? La señora le sonrió, con los ojos brillando. No confío en él, Rosario. Confío en Dios y en el caballo que él mandó para recordarnos que nunca es tarde. Y ahí, bajo el cielo anaranjado de la tarde, con las sombras alargándose sobre el empedrado, todos supieron que no estaban presenciando un final. La brisa fresca de la mañana soplaba con suavidad entre los árboles de mezquite y los nopales que rodeaban el terreno baldío a las afueras de San Pascual del Valle. Un canto lejano de gallos se entrelazaba con el sonido de las hojas secas moviéndose en el suelo. El sol apenas asomaba sus primeros rayos, pintando de oro pálido los techos de teja y los campos que dormían alrededor del pueblo. Nadie hubiera imaginado que en ese rincón polvoriento, olvidado entre la maleza y los restos oxidados de un viejo corral, nacería un lugar capaz de curar almas rotas. Habían pasado 2 semanas desde aquel día que cambió la vida de todos. El pueblo no hablaba de otra cosa. Algunos todavía se santiguaban al recordar al caballo alazán que detuvo a Mauricio Vega con una mirada firme y una intervención milagrosa. Otros, aún incrédulos, buscaban explicaciones lógicas, racionales, pero todos coincidían en algo. Ese caballo no era común. Su llegada trajo algo que ninguna otra cosa había logrado en años: esperanza. Y fue doña Magdalena quien, como tantas otras veces en su vida, dio el primer paso. «No podemos dejarlo así nomás», dijo una tarde, sentada bajo la sombra de su mezquite favorito, con el caballo pastando a unos metros de distancia. «Este animal vino a cumplir una misión y creo que no ha terminado». Fue Rosario quien sugirió la idea. «¿Y si hacemos un lugar? No un rancho, no un establo cualquiera, un santuario, un espacio donde él pueda quedarse, pero que también sirva para otros, para los que, como Mauricio, necesitan volver a empezar». Y así fue como nació Luz del Valle.
Con la ayuda de los vecinos, que voluntariamente ofrecieron sus manos, herramientas y hasta materiales olvidados en sus patios, comenzaron a limpiar el terreno donde antiguamente estuvo el taller de don Hermilo, un herrero que había partido años atrás. Derribaron paredes vencidas, arreglaron las cercas oxidadas, repintaron con cal las bardas y plantaron flores traídas del vivero comunitario. El primer letrero lo pintaron entre todos, sobre una tabla de madera reciclada. Santuario Luz del Valle, donde el alma descansa y el corazón encuentra camino. El caballo, que desde el primer día permaneció cerca de doña Magdalena, se instaló ahí como si supiera que ese era su hogar. Nunca intentó escapar, nunca se mostró inquieto. Se quedaba en silencio, caminando lento entre los árboles, deteniéndose a observar a los voluntarios como si inspeccionara con su sabiduría ancestral cada detalle. Los niños del pueblo comenzaron a visitarlo con frecuencia. Llegaban con zanahorias, dibujos hechos con crayones y pequeñas notas escritas con letra temblorosa. Gracias por cuidar a la señora Magda. Eres un ángel con cascos. Caballo valiente, te queremos. Él los recibía con paciencia, bajando la cabeza para dejarse acariciar, cerrando los ojos cuando alguna manita tocaba su lomo con cuidado. Un día, Mauricio se presentó en el santuario. Nadie lo esperaba. Vestía una camisa limpia, aunque arrugada, y traía en la mano una caja de herramientas. «Vengo a ayudar», dijo, con la mirada aún baja, pero con firmeza en la voz. «Lo prometí». Rosario lo miró en silencio. Luego asintió y le pasó un martillo. «Entonces ponte a trabajar, que hay mucho por hacer». Los primeros días fueron tensos. Algunos vecinos no sabían cómo reaccionar al verlo ahí, martillando cercas, cargando madera, reparando bebederos. Pero él no se detuvo, no pidió perdón a cada paso. Prefería hablar con hechos, levantar, reconstruir, como si cada clavo que clavaba fuera también una forma de enmendar lo que había roto. Doña Magdalena lo observaba desde lejos, sentada en una silla de mimbre bajo el mismo mezquite. No lo presionaba. No le decía qué hacer, solo estaba ahí, presente, como siempre. Y en las noches, cuando todos se iban, se quedaba con el caballo, hablándole bajito. Hoy trabajó duro, ya está cambiando, ¿verdad? Y aunque el animal no podía responder, sus ojos parecían decirlo todo. Poco a poco, el santuario se convirtió en más que un refugio para un caballo milagroso. Era un lugar de encuentro, de reconciliación, un espacio donde los ancianos del pueblo contaban historias, donde jóvenes venían a reflexionar, donde las familias se sentaban bajo la sombra a compartir tamales, pan de elote y risas. Un día llegaron dos mujeres de otro pueblo. Habían escuchado la historia en redes sociales y querían saber si podían visitar al caballo. Trajeron con ellas a un niño con parálisis leve que caminaba con bastón. El niño se acercó con miedo, pero cuando el caballo lo miró, el pequeño soltó el bastón y dio un paso sin él. Todos lloraron. Otro día llegó un joven con problemas de adicciones. Se sentó en silencio frente al corral, sin hablar con nadie, pero al final de la tarde pidió quedarse a barrer el patio. «Aquí se respira diferente», dijo, y así, sin buscarlo, el santuario se convirtió en un lugar donde la sanación no era solo física, era del alma. Mauricio, por su parte, comenzó a cambiar visiblemente. Ya no evitaba la mirada de su madre. A veces se sentaba junto a ella, le servía café, le preguntaba si necesitaba algo. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de intención. No era un hombre nuevo aún, pero estaba en camino, y eso, para Magdalena, era suficiente. Una tarde, mientras pintaban una nueva banca para el jardín del santuario, Mauricio se detuvo, secó el sudor de su frente y miró a su madre. «¿Tú crees que Dios todavía me escucha?» Magdalena dejó la brocha en un balde y lo miró a los ojos. «Dios nunca dejó de hacerlo, solo estabas tú muy enojado para escucharlo de vuelta». El caballo, a unos metros, alzó la cabeza
y relinchó suave. Mauricio sonrió. Tal vez no vino a salvarte solo a ti, mamá. Tal vez vino a salvarme a mí también. Y esa fue la primera vez que ambos lo dijeron en voz alta. El caballo no tenía nombre oficial, pero todos comenzaron a llamarlo Milagro, porque eso fue lo que trajo, un milagro que no gritó, que no voló, que no hizo magia. Solo apareció cuando más se necesitaba. Y en cada paso de su andar lento, en cada mirada suya, se sentía eso que tantas veces olvidamos, que hay cosas que no pueden explicarse con ciencia, pero que se sienten con el corazón. Amanecía en San Pascual del Valle y el cielo, despejado y sereno, parecía una promesa nueva escrita en azul. El canto de los gallos, las primeras puertas que se abrían y el olor a leña encendida se mezclaban en un cuadro cotidiano que, sin embargo, ahora tenía otro color. Desde aquel día, el del caballo, el milagro y el perdón, el pueblo no era el mismo. Había un rumor suave de transformación en el aire, como si algo invisible estuviera sanando heridas de mucho tiempo atrás. Mauricio Vega despertó antes del alba, como llevaba haciendo desde hacía semanas. Ya no dormía hasta el mediodía, ni pasaba las tardes encerrado en casa entre sombras y culpas. Ahora, su cuerpo se levantaba con propósito. No era que todo hubiera cambiado de la noche a la mañana, no. Las cicatrices del alma no sanan tan fácil. Pero algo dentro de él había comenzado a moverse. Una chispa, una inquietud, algo parecido a una segunda oportunidad. Frente al espejo del pequeño baño, se miró el rostro. Aún tenía los ojos hundidos, el cabello desordenado y una expresión marcada por el tiempo y los errores. Pero esta vez, al verse, no sintió odio, sintió humanidad. «Hoy también vas a intentarlo», se dijo en voz baja, casi como una oración. En el santuario Luz del Valle, el día empezaba con calma. El caballo, al que todos ya llamaban Milagro, estaba de pie bajo su árbol favorito, un mezquite grande y retorcido que ofrecía sombra todo el día. Movía la cola suavemente, rascaba el suelo con una pata y observaba el horizonte como si cada amanecer fuera un regalo. Mauricio llegó cargando un saco de pastura sobre el hombro. Al verlo, Milagro se acercó sin prisa, como de costumbre, con esa mirada que desarmaba incluso al más endurecido. No relinchaba fuerte, no hacía escándalo. Simplemente caminaba hasta él y se detenía a esperar. Ya sé, llegué un poquito tarde hoy», le dijo Mauricio con media sonrisa mientras vaciaba la pastura en el comedero. «Pero no me juzgues, ¿eh? No todos tenemos tu disciplina». Milagro movió las orejas, como si entendiera cada palabra. A veces lo miraba tan fijo que a Mauricio se le olvidaba que no era un ser humano. O tal vez sí lo era. Uno con alma distinta. Después de alimentar al caballo, Mauricio se dirigía a su parte favorita del día: reparar. Le gustaba construir, clavar, lijar, pintar. Sentía que cada estructura levantada era un ladrillo que ponía en su nueva vida. Había fabricado bancas, arreglado la cerca, sembrado flores junto a los niños que iban cada sábado con sus padres. Y con cada proyecto terminado, su espíritu se sentía un poco más entero. Pero ese día, algo especial lo esperaba. Doña Magdalena, que solía sentarse en una mecedora bajo el porche, lo llamó con voz suave. «Mauricio, ven tantito, hijo». Él dejó el martillo y se limpió las manos en el pantalón. «¿Qué pasó, mamá?». Ella tenía un cuaderno viejo en el regazo. Lo abrió con cuidado y le mostró una hoja. «¿Te acuerdas de esto? Era un dibujo hecho con crayones infantiles, un caballo con alas, un niño abrazándolo y una frase escrita con letras torcidas. Mi mejor amigo es un caballo con corazón. Lo hiciste cuando tenías 7 años, dijo ella, después que don Abelardo te dejó montar su potrillo por primera vez. Dijiste que los caballos sabían más de amor que muchas personas». Mauricio se quedó en silencio. «No me acordaba. A lo mejor ese niño sigue ahí dentro», susurró ella. Solo estaba esperando volver a salir. Sus palabras le tocaron algo que ni él mismo sabía que todavía vivía.
A veces me dan ganas de correr, de desaparecer, por la culpa, mamá. ¿Y sabes que me dan ganas a mí?, dijo Magdalena con voz firme, de abrazarte cada vez que veo que intentas, aunque falles. Porque arrepentirse es de valientes, hijo, pero levantarse cada mañana y decidir no ser el mismo de ayer, eso es de gigantes. Mauricio sintió un nudo en la garganta, miró el dibujo una vez más y comprendió algo, que no se trataba solo de cambiar, se trataba de volver a encontrarse. Ese día, cuando los visitantes llegaron al santuario, vieron una escena que se quedó tatuada en sus memorias. Un hombre de rostro cansado, pero de mirada nueva, guiaba a un grupo de niños mientras les explicaba cómo cuidar a los caballos. Les hablaba de respeto, de paciencia, de amor, y Milagro caminaba entre ellos, libre, sereno, como si supiera que su presencia era parte del mensaje. ¿Y tú qué hacías antes, señor?, preguntó una niña de trenzas. Mauricio se agachó a su altura. Antes estaba perdido, pero ahora intento ser alguien que ayuda a otros a no perderse también. La niña sonrió. ¿Y Milagro te ayudó a eso? Milagro, ni mi madre, porque el amor de una madre y la nobleza de un animal pueden salvar hasta al más terco. Esa noche, cuando todos se fueron y el sol se escondía detrás de los cerros, Mauricio se sentó solo junto al corral. Milagro se acercó y puso su cabeza sobre su hombro. «Gracias, hermano», le susurró. «No sé de dónde viniste, pero sé que sin ti no estaría aquí». El caballo cerró los ojos. El viento soplaba lento, y desde el porche, Magdalena los miraba en silencio, con una sonrisa leve y los ojos llenos de luz. Porque aquel hombre que un día cayó había decidido levantarse, y nadie, ni siquiera él mismo, podía detener lo que ahora comenzaba a florecer en su interior. Era un domingo por la tarde en San Pascual del Valle. El cielo, limpio como nunca, tenía un color entre naranja y dorado que bañaba las paredes encaladas de las casas y las copas de los mezquites que rodeaban la plaza principal. El viento olía a pan recién horneado, a tierra mojada por el riego de los huertos y a flores silvestres traídas por los niños del pueblo para adornar el santuario. Pero más allá de todo eso, lo que realmente se respiraba era paz. Ese día, el pueblo entero se había reunido en el santuario Luz del Valle. No había una razón exacta, nadie lo organizó. Simplemente, todos sabían que era el momento, como si el corazón de la comunidad, sin necesidad de palabras, hubiera decidido latir al unísono. Las bancas construidas por Mauricio estaban ocupadas por familias enteras, hombres con sombreros bien puestos, mujeres con rebozos coloridos, niños jugando con flores, ancianos con bastones apoyados en las rodillas. En el centro del terreno, bajo la sombra del gran mezquite, estaba Milagro, el caballo alazán que había cambiado la historia de todos. No llevaba riendas, no estaba amarrado. Caminaba libremente entre la gente, deteniéndose a recibir una caricia, inclinando la cabeza cuando alguien le hablaba, cerrando los ojos cada vez que un niño se acercaba sin miedo. Era como si comprendiera que su misión ya no era solo proteger, sino enseñar. Doña Magdalena estaba sentada en su silla de mimbre, justo al lado de una mesa de madera adornada con flores, velas y fotografías de momentos que ahora eran parte del alma del pueblo. A su lado, Mauricio sostenía una libreta con dibujos y frases escritas por los niños que visitaban el santuario. Su rostro, antes endurecido por la rabia, ahora mostraba suavidad. La culpa se había vuelto reflexión, el enojo, compasión. Y aunque sabía que el camino del perdón era largo, había aprendido a caminarlo sin huir. El padre Tomás se puso de pie con una Biblia cerrada en las manos. No la abrió, no hizo falta. «Hoy no vine a predicar», dijo con voz cálida. «Vine a agradecer. Agradecerle a Dios por recordarnos lo que es sentir de verdad». Los murmullos cesaron, todos escuchaban, incluso los niños dejaron de correr. Este caballo, este milagro, continuó, nos mostró que no hace falta hablar para cambiar una vida, que la compasión no siempre grita,
que la ternura puede tener fuerza y que el amor, cuando se da sin condiciones, sana lo que parecía irremediable. Un aplauso se levantó, espontáneo. Magdalena cerró los ojos por un momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí para siempre. Rosario, la panadera, se acercó con una charola de pan dulce y lo colocó en la mesa. Para compartir entre todos, dijo, porque hoy el milagro no fue solo que ella está viva, sino que todos nosotros lo estamos un poquito más también. Mauricio levantó la mirada hacia su madre. ¿Puedo decir algo? Claro, hijo, dijo Magdalena, asintiendo suavemente. Mauricio dio un paso hacia el frente. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron claras, honestas. Hace unos meses yo era otro, vivía enojado con la vida, conmigo, con todos. Perdí la fe y casi pierdo lo más valioso que tenía, mi madre. Pero ese caballo apareció no solo para detenerme, sino para abrirme los ojos. Y entendí algo que quiero compartirles. Guardó silencio unos segundos, tragó saliva y luego dijo con firmeza, a veces lo más humano viene en forma de animal. Y a veces, cuando todos se alejan, Dios manda a uno de sus ángeles para recordarte que aún puedes volver a empezar. El pueblo entero se puso de pie. Los ojos de muchos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de ternura, de emoción, de una sensación de unidad que no se podía explicar con palabras. Los niños rodearon a Milagro. Uno le puso una corona de flores sobre la cabeza, otro le cantaba una canción inventada. El caballo no se movía, solo respiraba profundo, como si también sintiera todo lo que estaba pasando. Al caer la noche, cuando las luces del santuario se encendieron con velas y focos colgados en los árboles, alguien colocó un letrero nuevo en la entrada. Aquí Dios habló con nosotros. Y nadie lo dudó, porque en San Pascual del Valle, aquel día, todos aprendieron algo que no está en los libros ni en los sermones. Aprendieron que sentir de verdad es mirar con los ojos del corazón. Es elegir el perdón cuando el dolor aprieta. Es confiar otra vez, aunque todo parezca perdido. Es amar sin condiciones. Y a veces, el que nos enseña eso, no habla, no juzga, solo llega, se queda y lo transforma todo, así como lo hizo Milagro. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan poderosa. Si te tocó el corazón, si alguna parte de ti se removió al ver cómo el amor, el perdón y hasta un caballo pueden cambiarlo todo, entonces esta historia ya cumplió su propósito. Ahora quiero preguntarte algo. ¿A quién necesitas perdonar tú? ¿Qué herida sigues cargando que podrías empezar a sanar hoy mismo? Y si, en lugar de quedarte estancado en el pasado, decides abrir tu corazón a un nuevo comienzo. Recuerda esto, nunca es tarde para cambiar el rumbo. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es cuántas veces decides levantarte. Tal vez no tengas un caballo como Milagro a tu lado, pero sí tienes algo igual de valioso, una nueva oportunidad cada mañana. ¿Te gustaría ver más historias así? ¿Te gustaría seguir aprendiendo, emocionarte y encontrar inspiración en lo más simple y verdadero de la vida? Entonces, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cada historia aquí está hecha con el corazón para tocar el tuyo. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. O cuéntame si tú también crees que los animales sienten más que muchos humanos. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, quien siente de verdad transforma el mundo.